Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 345. Mi fe descansa en Jesús. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiado solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este día, gracias que es miércoles, Padre, día de culto, Padre, que nos has dado para venir y estar en tu presencia, Padre. Recibe las alabanzas, recibe nuestra adoración, nuestro amor. Te amamos y te queremos, Padre, y queremos una bendición en este tiempo que de verdad queremos que tú te glorifiques en cada vida, Padre. Lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 226, Rey Exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios, y para los que nos están viendo por internet, bienvenidos también. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a ver los versículos 27 al 28. Marcos 11, 27
La palabra de Dios nos dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Repito, en favor del pueblo. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos enseñes. De verdad, queremos que realmente tú seas glorificado y que cada uno pueda entender tu palabra y cómo tú has hecho las cosas, Padre, para que de verdad podamos honrarte en lo verdadero, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros. Ayúdanos a estar atentos y pues con corazones abiertos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces las cosas? En toda la historia ha habido los que reclaman ser representantes de Dios. Y la pregunta válida es, pues, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dos ejemplos reconocidos mundialmente nos dan pausa a pensar de esta pregunta. La primera es la Inquisición. Era un oficio poderoso dentro de la Iglesia Católica que fue empoderado para encontrar y castigar la herejía. Muchos utilizan la historia de la Inquisición para rechazar a la religión. Nada más necesitas ir a la universidad y la enseñanza sobre eso, van a la Inquisición para tumbar la fe de cualquiera. Pero deberíamos preguntar primero, ¿con qué autoridad hacían estas cosas? Es decir, la Inquisición, ¿con qué autoridad hicieron esto? Pues la Iglesia Católica basa su autoridad a través del apóstol Pedro, afirmando que él es su primer papa. Si vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 y miramos el versículo 18. Mateo 16, 18, Cristo hablando dice, y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la Iglesia Católica está diciendo que Cristo dio o fundó su iglesia sobre Pedro, un hombre. Realmente hay unos problemas con esto. Realmente la primera es una confusión de las palabras que han prestado a una mala interpretación aquí. ¿Cuál es la confusión? Pues tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Es la pregunta. Pues la Iglesia Católica dice
que aquí el español sencillo es que es Pedro. Pero la pregunta, ¿Dios realmente edificó su iglesia sobre un hombre falible, inmortal? No. Realmente la regla es necesitas 3 citas para asegurar una doctrina. Nada más utilizan esa para decir que Pedro fue el primer papa de ellos y que por eso ellos tienen autoridad. Pues si vamos a Isaías, yo les voy a dar 3, y hay más, pero Isaías 28, Isaías 28. Y vamos a ver el versículo 16, Isaías 28, 16. La palabra de Dios dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El punto aquí está hablando del Mesías, de la venida del Mesías. Y realmente el Mesías, el Salvador, Él es el fundamento, no es un hombre. Vamos a uno más claro. Vamos a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 10 al 11. 1 de Corintios capítulo 3, los versículos 10 al 11 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí está súper claro que Jesucristo es el fundamento. Él es la piedra preciosa. Él es la roca. Cuando se habla de la roca, en el Viejo Testamento está hablando de Jehová, Dios mismo, no un hombre. También podemos ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y mirar los versículos 19 al 22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues leí 22, pero vamos a 19. Hasta el 22. Sí, al contrario, no vamos a leer de reversa. Vamos a 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí vemos claramente que Jesucristo es la piedra o la roca principal. El punto es si Jesucristo fundó su iglesia sobre un hombre, no iba a perdurar, no iba a seguir, no iba a permanecer. Y cuando muere el hombre, ¿qué? ¿Ya no existe? No. La confusión y el juego de palabras ahí es para que
los que son falsos caen en eso. Uno que estudia bien va a llegar a entender que Jesucristo es el fundamento. Él es la piedra del angular que los judíos rechazaron. Así que estos 3 versículos nos muestran que el Mesías, el Cristo, es la roca. Ahora, la Iglesia Católica fue fundada por el emperador Constantino, que en ese tiempo ni creía, no era un creyente bíblico, pero llegó a creer y lo que hizo es unió el poder del Estado romano con el poder religioso. Y la Iglesia Católica fue la que ha introducido la Inquisición. El punto es, todo el mundo, menos los católicos, ven las tácticas y las prácticas de ellos como herejes. ¿Quién aquí cree que la Inquisición estaba bien? Fue de parte de Dios, que estaban representando a Dios. Nadie, pero los católicos sí. Además de eso, nadie menos ellos reconocen la autoridad de la Iglesia Católica para representar a Dios. Así que hay muchos que dicen que representan a Dios, pero no necesariamente es la verdad. La pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es una pregunta válida. El segundo ejemplo son los juicios de las brujas de Salem. ¿Han escuchado de eso? Fue una serie de juicios contra gente acusados de brujería en el estado colonial de Massachusetts en 1692 y el tiempo después de eso. Y más de 200 de personas fueron acusados de brujería. 30 fueron condenados, 19 fueron ejecutados siendo colgados, 14 mujeres y 5 hombres. Con uno más murió bajo la tortura, pero no confesó. Estilo Inquisición. Y esto fue en lo primero ni los Estados Unidos se había formado todavía. Pero este episodio de las Américas es la más notoria de las histerias de las masas. Pensaron que la gente estaba haciendo algo contra ellos y de una empezaron a acusar. Y este episodio no fue el único, sino fue una manifestación de este tiempo en el cual 10,000 personas murieron por ser acusado de brujería. Imagínense. Estos actos fueron ejecutados por las autoridades civiles y una iglesia atrás de ellos. Luego hablo de eso. Pero estos actos, estos juicios tuvieron un gran impacto en la reforma del sistema jurídico. Había grandes lapsos en el proceso jurídico para proteger los derechos de los acusados. Como dejaron de torturar a la gente para sacar confesiones. Qué bueno que
no es así hoy en día, pero este episodio causó tanto problema que se reformó bastante. Pero los que no creen en la religión van a esto para apuntar, mira, la religión, Dios es malo. Todo se hizo en el nombre de Dios. La iglesia estatal de Massachusetts eran los puritanos, otro grupo religioso fundado por un rey. El otro emperador, este fue rey. El rey Enrique VIII, quien repudió la autoridad papal y transformó a la Iglesia Católica de Inglaterra a la Iglesia de Inglaterra. El protestante. Sí, gracias. No sé por qué la lengua no quiere funcionar en el momento. Pero el punto aquí es, rechazó la autoridad de la Iglesia Católica. Pero siguió en lo malo, fundó su propia iglesia. Y la pregunta es, ¿de dónde recibió este rey la autoridad para hacer eso? ¿Del aire? ¿Por ser rey? No, así no se hacen las cosas. Pues para ellos querían hacer eso así, pero la ignorancia abunda. La pregunta verdadera que debemos preguntar, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Y quién es que la da? Esa es la pregunta clave. Y la ignorancia sobre esto, todo el mundo piensa que cualquier iglesia o cualquier hombre o cualquier organización o cualquier cosa hecho por los hombres, pues puede representar a Dios. Pero la pregunta es, ¿con qué autoridad? Obviamente la nación de Israel representaba a Dios, era el pueblo de Dios. Pero vemos que fueron cortados por su rechazo del Mesías y su herejía. Podemos ver eso en Mateo 23. Mateo capítulo 23, en los versículos 37 al 38, Cristo hablando. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus puñuelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. El punto aquí es Jesucristo, Dios mismo, aquí corta con la nación de Israel. Nota aquí, ya no es mi casa, como dijo, mi casa es una casa de oración. Pero ustedes lo han hecho, ¿qué? Casa de ladrones, ¿verdad? Pero aquí vemos, he aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Así que aquí es el punto en el cual Dios movió a Israel y les puso al lado. Hasta pues, el final. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar. En el rapto nos vamos. Y luego la nación de Israel va a regresar como la autoridad para representar a Dios. Así que aquí vemos que Dios corta con Israel, pero ya estaba en proceso de reemplazar a Israel. ¿Con qué? Pues vamos a regresar a Mateo capítulo 16, capítulo 16, versículo 18.
empezamos ahí hablando de la Iglesia Católica, que ellos utilizan esta como base de su autoridad. Aquí en Mateo 16, 18 nos dice Cristo hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es interesante que dice mi iglesia. No dice vuestra iglesia, no, mi iglesia. Y la roca es Él mismo. Y promete que el poder del infierno no podría contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Pues porque está reemplazando a Israel como la autoridad para representar a Dios. Así que ya habíamos visto que Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia para reemplazar a Israel como la institución que representa a Dios. Ahora vamos al versículo 19 aquí, Mateo 16, 19. Dice algo más que es interesante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí las llaves representan autoridad de abrir y cerrar, ¿verdad? Algunos erróneamente dicen que esto es la salvación, que lo puedes recibir y lo puedes perder, pero vamos a dejar que las Escrituras se interpretan a sí mismos. Si vamos a Mateo capítulo 18, un poquito más adelante, nos explica qué es esto de atar y desatar y todo esto. Aquí en Mateo 18, empezando en el versículo 15 hasta el 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí es interesante, ahí el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿No escuchamos eso en Mateo 16? Claro que sí. Aquí nos explica de qué está hablando. Aquí vemos que la máxima autoridad en la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo. No hay otro encima. No dice, si no escucha a la iglesia, pues va a la ley. Va al presidente de la república. Va a esto, va al otro. No, la iglesia del Señor es la máxima autoridad aquí. En cuanto a sus cosas, en cuanto a lo espiritual. Y aquí nos afirma, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado. ¿De qué habla? Pues está hablando, y esto está hablando de autoridad, y extiende a la membresía de la iglesia del Señor. Para ser miembro de la iglesia del Señor, pues es a través del bautismo. Pero si uno se porta mal, puede ser desatado. Cuando uno se bautiza, pues Dios le añade a la membresía de la iglesia. Es atado. ¿Cómo? En la tierra, a través del bautismo. Y en el cielo es reconocido, atado en el cielo.
Es decir, que la iglesia del Señor tiene autoridad en la tierra, hasta para desatar, quitar de la membresía. Así que el punto aquí es, la iglesia del Señor, nota, la iglesia del Señor, no cualquier iglesia, no cualquier hombre ni cualquier grupo, sino la iglesia del Señor es la máxima autoridad en este mundo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23, para añadir a esto. Efesios capítulo 5. Y queremos el versículo 23. Nos dice aquí, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí cuando habla de cabeza está hablando de autoridad. Tú utilizas tu cabeza, tú mismo controlas a tu cuerpo, ¿verdad? El punto de aquí es, Cristo es la autoridad. Y la iglesia, pues, ejecuta su autoridad aquí en la tierra. ¿Por qué? Pues Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que vemos aquí que no hay una jerarquía, no hay papa, no hay presidente, secretario, tesorero, vicepresidente. No hay nada de eso. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y la iglesia es la autoridad aquí en la tierra. Si vamos a Colosenses 1:18, también podemos ver esto. Aquí en el versículo 18 de Colosenses capítulo 1, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Él manda. Cristo es la autoridad. Y su iglesia es la autoridad en la tierra. Así que la pregunta era, ¿de dónde viene la autoridad? De Cristo. Cristo tiene que otorgar eso. Y lo ha dado a su iglesia. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios capítulo 3, versículo 21. Aquí dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El punto aquí es, desde que Israel fue quitado, la iglesia del Señor a través de los siglos es el que está representándole aquí en la tierra. Hasta que Él venga y la lleva con Él. Sus iglesias son, son los que representan a Él. Aquí dice, a Él sea gloria en la iglesia. Es decir, no nada más gloria, sino autoridad. Cuando hacen algo, están haciéndolo a través de su autoridad para glorificar a Él como la cabeza de la iglesia. El punto es, su iglesia es el que Él le representa ahora. Es donde Él quiere ser glorificado. No una organización, no un hombre, no un estado, no una nación, no ninguna otra cosa creado por hombre.
Él edificó su iglesia. Ahora sí, vamos a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí la palabra de Dios nos describe que su iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, que sostiene la verdad. Y si tiene la verdad, es la autoridad sobre eso. ¿No es así? Claro que sí. Así que la iglesia del Señor Jesucristo es la que representa y sostiene la verdad. ¿Qué más? Pues ya dije que Jesucristo es el que otorga la autoridad, ¿verdad? Pues, ¿dónde dice eso? Pues vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a ver los versículos 16 al 20. Lo que es conocido la gran comisión. Aquí en Mateo 28, 16 y adelante dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Jesucristo. ¿Quién es el que otorga la autoridad para representar a Dios? Jesucristo. Pues basado en esa potestad, esa autoridad, aquí en el versículo 19 nos sigue diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nos enseña clarito que esto fue dado a sus discípulos o los apóstoles, que representaban ¿qué? La iglesia. Sí, representaban a la iglesia. Si nada más fue dado a hombres, cuando esos hombres murieron, ya se acabó la gran comisión. Nadie cree que esto nada más aplicaba a ellos. No, aplica hoy en día a la iglesia del Señor. Fue dado a los apóstoles en representación de su iglesia. Y demuestra que le está dando autoridad. ¿Para hacer qué? Ser discípulos que alcanzan salvación, que son seguidores de Él, que se bautizan con un bautismo autorizado, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una manera específica. En Hechos 19, y nada más mencionando, hay alguna gente que tenían el bautismo de Juan, pero cuando ya Jesús cortó a Israel, ese bautismo ya no estaba efectivo. Y esta gente que se habían bautizado con el bautismo de Juan, se bautizaron, ¿cómo? Pues en el nombre de Jesús, que es como Él mandaba, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús o Jesucristo. El punto aquí es, si está dándoles
potestad, autoridad de hacer estas cosas? Pues la iglesia del Señor es la que tiene la autoridad y representa a Dios. No hay otra. Si vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y miramos el versículo 11. Efesios 4. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si sigues leyendo pues ya ha puesto estos líderes en su iglesia. Los apóstoles, pues todo está, el fundamento de los apóstoles y los profetas, con Jesucristo siendo la piedra angular, ¿verdad? Piedra preciosa. El punto de ahí es, nada más son los 12 y estos. Los 12 apóstoles. Los que Jesucristo escogió sí mismo. Ellos son los 12 apóstoles. Ya no hay apóstoles hoy en día. Los profetas. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Pues el trabajo de los profetas era escribir la palabra de Dios. Y cuando ya se acabó con Apocalipsis, ya se cerró. ¿Para qué más se necesita profetas? Ya tenemos la palabra de Dios, lo que es más perfecto, más seguro, porque hay falsos. El punto es, hasta la misma Biblia dice que ya no hay profetas. Podemos ir a Apocalipsis 22, 18. Aquí dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El punto es, si uno dice que es profeta o apóstol, son falsos. Desde una vez ya sabes que son falsos. ¿Por qué? Porque nada más habían 12 escogidos por Cristo. Y los profetas, pues sabemos quién escribió las escrituras, más o menos, casi todo. La mayoría Pablo en el Nuevo Testamento. El punto es, se acabó con los profetas. Evangelistas, pues hay evangelistas hoy en día, yo soy uno de ellos, se conocen como misioneros. ¿Por qué? Pues las iglesias han tomado esa palabra misioneros, porque la palabra evangelista ya tiene otro sentido. Los teleevangelistas han arruinado la palabra evangelista, que nadie quiere utilizarlo. Luego, ahí vemos pastores, que son los obispos, que están delante de la iglesia, cuidan a la iglesia, a las iglesias del Señor, mejor dicho. Y luego dice maestros, son líderes, pero líderes que enseñan, pero no son ordenados. Así que vemos ahí la lista de los líderes que Dios ha dado a su iglesia para hacer la obra de Dios. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad? Pues ya lo vimos ahí. En su tiempo los apóstoles, los profetas. Ahora hoy en día los misioneros y los pastores. No menciono a los maestros porque no son ordenados. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que se escogen los líderes de la iglesia del Señor? Pues
hay una clara representación en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y en los primeros 4 versículos. Hechos 13, 1 al 4. Aquí dice, hablando de una iglesia específica, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Barnabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, quien es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí nos habla bien clarito cómo es que Dios otorga autoridad. Y lo vemos es que es a través de su iglesia. ¿A quién estaba hablando el Espíritu Santo? ¿Nada más eran hombres? No, era la iglesia de Antioquía. A los hombres de la iglesia. No nada más los ordenados ahí, sino vemos que habla de los maestros ahí. Los laicos, como se utiliza esa palabra. El punto aquí es, Dios es el que utiliza su iglesia para otorgar la autoridad, para confirmar los líderes. ¿Y cuál es la marca de que un hombre tiene la autoridad de la iglesia? Pues le impusieron las manos, la imposición de manos, le ordenaron. Y de ahí ellos salieron para hacer la obra del Señor. Así que la iglesia del Señor es la autoridad. Hay mucho más, pero no quiero meterme en eso. Hasta Pablo y Barnabé regresaron para contar lo que el Señor o reportar lo que el Señor había hecho con su ministerio. No le ordenaron y le soltaron y ya, no. Fueron como misioneros en representación de la iglesia de Antioquía. Y yo estoy aquí como misionero representando la iglesia Mission Boulevard Baptist Church, la iglesia bautista Mission Boulevard, en el cual los miembros de la misión son miembros de esa iglesia. Hasta que se organiza aquí y es traspasado la autoridad para que esta misión sea una iglesia del Señor, con su propia autoridad. El punto aquí es, ¿cómo se escogen los líderes? Dios los escoge y utiliza a su iglesia. Porque la iglesia del Señor tiene la autoridad. Cualquier hombre, organización, gobierno o iglesia, entre comillas, cualquier grupito de que se llama iglesia, que no es la iglesia del Señor, no tiene derecho de representar a Dios. Hay muchas iglesias, tantas que, como de todos los colores del arco iris. Tú puedes ir al internet y hay tantos que hay tanta confusión. Pero la iglesia del Señor es el único que tiene autoridad para representar a Dios. ¿Cuál es esa iglesia? Pues esa es otra predicación.
Vamos a cerrar con Mateo 28, versículo 18. Mateo 28. Versículo 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el único que puede dar esta autoridad para representar a Dios. Y el único designado, o la única designada, se debe decir, es la iglesia del Señor para representarle. Cualquier otro hombre o organización, gobierno, iglesia, es ilegítima. Y pueden decir que representan a Dios, pero el problema es, así vienen todas las barbaridades como la Inquisición, los juicios de las brujas de Salem. Así viene cuando uno dice, pues yo tengo derecho de representar a Dios, o yo represento a Dios. La pregunta que se debe preguntar es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Pues ya vimos que la única es la iglesia del Señor. Y la pregunta, ¿cuál es esa iglesia? Pues es para otra predicación. Te lo debo. Pero debemos dejar que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, en vez de todos los reclamos de todo el mundo, yo soy el verdadero. Porque la Iglesia Católica dice, nosotros somos los verdaderos. Los testigos de Jehová, nosotros somos los verdaderos. Los mormones, nosotros somos los verdaderos. Y puedo seguir así nombrando todas. En cada rinconcito todos están diciendo, nosotros somos los verdaderos. Y si no son la iglesia del Señor, pues en vano están representándole. Así que vamos a orar y vamos a cerrar con esto. El punto es, si no eres miembro de la iglesia del Señor, pues esta predicación te debe dar convicción que, pues, si tú quieres representar a Dios y hacer la obra de Dios, pues debes ser parte de su iglesia, su cuerpo. Él es la cabeza. Y si Dios te está moviendo y empujando a esto, pues toma la decisión. Luego podemos hablar y te puedo asegurar que nosotros tenemos la convicción que somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos la doctrina, las pruebas, las prácticas, todito. Lo he revisado, estoy seguro. Puedo defenderlo con la palabra de Dios. Vas y preguntas todo esto, la mayoría de la iglesia no les importa la autoridad. No les importa. Pues en cuanto al bautismo, sí. Todo el mundo, si no tienes nuestro bautismo, no eres salvo. O no te vas a salvar. Así utilizan para controlar. Aunque el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver en formar parte del cuerpo de Cristo. La institución que representa a Él aquí en este mundo. Él es el novio y ella es la novia. Y va a haber una boda en el cielo. Si has creído, pues vas a estar ahí en esa boda.
pero luego vas a regresar a casa. La iglesia del Señor va a ir con el Señor en la luna de miel, mientras el resto va a ser una luna de hiel. ¿Por qué? Pero yo fui parte de tal iglesia. Pues no era iglesia del Señor. Le reclamaban ser. Nos toca a nosotros buscar la verdad. Defender la verdad. Y estar seguro de eso. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Así que no vayas tomando las ideas de todo el mundo, porque te van a guiar mal y pierdes. Ok, pues vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que de verdad tú eres la autoridad y tú eres el que da la autoridad y lo has dado a tu iglesia para representarte aquí en este mundo. Y te damos gracias que has permitido y dado la oportunidad a cada uno formar parte de tu cuerpo para hacer tu obra, para glorificarte aquí en este mundo. Qué tan precioso es esa membresía. Gracias por Cristo, que la edificó. Te amamos y estamos agradecidos. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.